Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario. Vamos a comenzar ya. Hemos dado unos minutillos de espera para que la gente se fuera conectando. Bienvenidos, como os digo, a este nuevo seminario, cómo se organiza el teletrabajo en mi negocio. Contamos en esta ocasión con Lucía Miralles. Dime. Disculpa, has quitado compartir pantalla, Sí, 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 pero no estás sí. tú. Activa tu cámara. A ver, perdón. Nos has dejado sin cámara. ¿Ahora? Yo no te veo, no sé si el resto de compañeros, ¿alguien te ve? A ver, pues un momento. Hay personas que dicen que sí te ven. A lo mejor has podido ser, bueno, nada, no te preocupes. Ya está, ya está. Vale. Perfecto. Bueno, como os decía, bienvenidos a todos a este nuevo seminario bajo el título ¿Cómo se organiza el teletrabajo en mi negocio? En esta ocasión vamos a contar con Lucía Miralles, que es gerente de la empresa de Lambda Soluciones de Gestión. Ahora ella os contará algo más sobre ella. Comentaros que este seminario se enmarca dentro del proyecto CEAM Más Empresas, donde la Confederación Gran Unidad de Empresarios colabora junto con la CEA y es financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía. Como sabéis, además de estos seminarios y estas jornadas que venimos organizando a lo largo de todo el año, también tenemos un servicio de asesoramiento tanto a los emprendedores que empiezan para solucionarles cualquier tipo de problema, tanto en los trámites que tienen que realizar o en realizar su proyecto empresarial, como a todas las empresas para resolveros todas aquellas dudas que tengáis y sobre todo, bueno, pues el tema de las subvenciones, ayudas, formas de financiación, estamos aquí para echaros una mano. Comentaros que a través del chat vais a poder ir haciendo todas vuestras consultas a Lucía. Lucía quiere que sea un poquito más interactivo, con lo cual podéis ir preguntando todo lo que queráis, que se va a ir resolviendo todas las preguntas sobre la marcha. Y bueno, por último, cuando se termine este seminario, siempre nos gusta desde la Confederación y desde CEA conocer vuestras opiniones y os va a reenviar a un cuestionario en donde nos gustaría que nos dijerais qué tal os ha parecido este seminario, pero yo sobre todo os pido también que nos propongáis propuestas sobre temas que tengáis interés en conocer para futuros seminarios. Y bueno, sin más, le doy paso a Lucía Miralles. Cuando quiera, Lucía. Pues muchas gracias, Beatriz. Confirmad, por favor, que estáis viendo la pantalla que estoy compartiendo. Sí, se ve perfectamente, Lucía. ¿No? Perfecto. Pues como ha dicho Beatriz, mi intención es que bueno, pues este seminario se comporte como no digo como un debate, pero al menos sí que haya cierta interacción. Así es que si alguien en un momento determinado discrepa, en un momento determinado tiene alguna consulta concreta o sencillamente se pierde, pues hacedlo saber por el chat, porque si yo no lo veo, Beatriz estará ahí para verlo y daremos respuesta. Y en cualquier caso, al final, pues siempre me encanta que haya un intercambio de preguntas. Mirad, yo tengo básicamente dos objetivos con este seminario. El primero, poner en claro y romper con todos los estereotipos que se han creado alrededor del teletrabajo, sobre todo en los últimos meses, donde todo el mundo dice que se ha teletrabajado mucho y yo personalmente digo que no se ha teletrabajado. Se ha hecho una chapuza reactiva a una pandemia, pero el que no teletrabajaba antes no ha podido teletrabajar ahora, porque teletrabajar no es coger un portátil y llevártelo a tu casa. Eso es salir de una situación absolutamente caótica de una manera nada planificada e intentar resolver como buenamente hemos podido. Por tanto, esa experiencia que no ha sido positiva para todos, aunque hemos conseguido mantener nuestros negocios abiertos y algunos incluso han tenido más resultados en productividad, pero la experiencia desde el punto de vista del trabajador y del empresario no ha sido positiva. Por tanto, vamos a cambiar esos estereotipos y vamos a ver que el teletrabajo, sin embargo, es la forma de organización del futuro.
ya no existe la opción de no teletrabajar. Hay muy poquitas empresas que se van a poder decidir no teletrabajar, teletrabajar cero. Pero ni es todos los puestos de trabajo, ni son todos los días, ni son todos los trabajadores, ni es para todas las actividades. Así es que vamos a intentar aclarar y poner en el centro de la lógica el teletrabajo y a partir de ahí generar mucho debate, muchas soluciones, porque en una hora evidentemente no podemos dar todas las opciones, pero al menos sí dejar claras algunas cosas de interés. Lo más importante desde mi punto de vista es tomar conciencia de dónde estamos. Mirad, la transformación digital entendida como la irrupción en nuestra vida de la tecnología y el cambio de hábitos y de costumbres que la tecnología ha propiciado en nuestra vida a nivel personal y a nivel empresarial es muy anterior a la pandemia. Mucho antes de la pandemia ya estábamos adaptando nuestras formas de comportamiento incluso en la vida cotidiana. No sé vosotros si sois millennials o no, ¿vale? Pero os aseguro que yo cuando nací no había un aparato que yo entraba a casa y le decía, Alexa, sube la persiana. Eso no existía. Y si existía no era un aparato, era una señora que se llamaba Alexia y le decía, sube la persiana. Eso eran los que tenían servicio doméstico o directamente a su hija, hija, sube la persiana. Entonces, hemos cambiado muchísimo nuestros hábitos. En el ámbito empresarial, como vamos a ver ahora en un mini refresco que vamos a hacer, esos cambios han sido, para algunas empresas, sobre todo las pequeñas, ha sido mucho más lento. Y la pandemia lo único que ha hecho ha sido poner en evidencia nuestros déficits organizativos y al mismo tiempo darnos la oportunidad de decir, chicos, pongaos las pilas porque hoy es una pandemia, mañana puede ser una crisis económica, pasado puede ser un problema del transporte. En definitiva, el mundo es más pequeño porque la transformación digital te lo ha puesto a tu alcance prácticamente todo, pero un elemento importante. Cualquier transformación digital en el ámbito de las ventas, de las compras o de la organización interna, que ahí es donde afecta el teletrabajo, a las formas de trabajar, si no mira a las personas y se centra en las personas, puede llevarte a la tiranía o a la obsolescencia. Por tanto, los tres elementos son, uno, hay que cambiar, pero no hay que cambiar del punto A al punto B, no. Hay que estar cambiando permanentemente. El cambio es el estado permanente. Cambiar es la manera normal de estar. Transformación digital, sea cual sea el tipo de cambio que hagamos, las tecnologías van a estar presentes antes, durante o en todo el proceso. Y siempre pensando en el beneficio de todos y en el beneficio de las personas. Mirad, antes de la pandemia ya utilizábamos el WhatsApp no solo para hablar con la familia, sino incluso para vender. Muchos de nosotros teníamos gestión documental en el mundo personal y en el mundo laboral. ¿Cuántos de vosotros no estaban pagando ya con el teléfono móvil a través de Bizum? E incluso, no lo voy a preguntar directamente, pero alguno incluso puede haber conocido a su pareja por internet. Así es que independientemente de que seamos o no millennials, desde el punto de vista millennials o generación Z o la siguiente, desde el punto de vista de nuestra edad de nacimiento, el hecho cierto es que nosotros en nuestra vida somos digitales. Si alguien os pregunta, ¿eres digital? ¿Tu empresa es digital? La respuesta siempre es sí. Esa pregunta no tiene sentido. Otra cosa es la pregunta correcta. ¿Estás utilizando la digitalización de la manera más optimizada, en este caso en tu trabajo o en tu empresa, para sacarle el máximo rendimiento? Y ahí es donde no todos lo hemos conseguido. Porque es curioso, cuando pensamos en las personas, en su rol de clientes, entonces como nos duele pensar que no nos compren o no se aproximen a nuestro negocio, rápidamente hacemos esa transformación. Queremos que los clientes nos encuentren en páginas web, queremos que la gente nos encuentre en redes sociales o, al revés, venga a nuestro restaurante y luego utilice las redes sociales para amplificar nuestra reputación a través de comentarios o de referencias o de reseñas, cada cual como le quiera llamar. Es decir, hasta el autónomo más autónomo del mundo, o sea, la persona que trabaja absolutamente sola en un modelo de autoempleo, ha entendido que las nuevas tecnologías le ayudan para conectar con otras personas en su relación de empresa con el cliente, que al final es una persona con una persona.
Sin embargo, cuando pensamos en la organización interna, es decir, esa persona que es cliente para ti, a lo mejor es mi trabajador. O mi cliente es tu trabajador. Porque ser cliente o ser trabajador o ser emprendedor o ser autónomo no es más que un rol. Todos somos personas. Y si como clientes nos gustan que nos hagan fácil las cosas, cuando estamos en el rol trabajador también. Por tanto, es muy importante que tomemos conciencia de que en este momento darle la espalda a la tecnología desde el punto de vista de la organización es decidir morirnos. A lo mejor tardamos 6 meses, o 1 año, o 3 años. O incluso podemos estar en modo supervivencia todo lo que nos quede de vida empresarial, pero en modo supervivencia. No vamos a conseguir despegar nuestro negocio y lo que todos deseamos, vivir más y vivir mejor gracias a la tecnología. Por tanto, antes, muchos años antes, 5, 6, 10, 2 años antes de la pandemia, cuando le preguntábamos a los empresarios pequeños y medianos e incluso autónomos, ¿cuál sería tu situación empresarial ideal? De una manera u otra, todos decían algo parecido a lo que hay en pantalla. Nadie monta una empresa para sufrir. Nadie monta una empresa para trabajar 18 horas al día y no ver nunca a sus hijos. Nadie monta una empresa para endeudarse más y tener un problema financiero. No es este nuestro objetivo. Por tanto, si no es este nuestro objetivo, los resultados, si son esos, es que algo estamos haciendo mal. Y ojo, da igual que haya una pandemia o una crisis económica, en las mismas condiciones, empresas del mismo sector y del mismo tamaño han conseguido voltear sus resultados en la misma realidad. Por tanto, si en una realidad hostil, empresas de mi mismo tamaño, empresas de mi mismo sector están consiguiendo mejores resultados que yo, tal vez, y solo tal vez, es que soy yo la que tengo que cambiar, no solo esperar que cambie el mundo. Por tanto, si antes de la pandemia y durante la pandemia ya hemos vivido mucho estrés, dedicaciones ingentes de tiempo en el trabajo, si hemos vivido insatisfacciones, inseguridades, lo único que ha hecho el confinamiento es todo eso multiplicarlo por 3 o por 5, porque encima hemos estado en una situación personal y social de altísima tensión. Primer mensaje fundamental, teletrabajar no es trabajar desde casa. Si seguimos pensando esto, seguimos viendo menos del 5%, del 1% de todas las posibilidades que el teletrabajo nos da. Segundo mensaje, si tú has decidido tener un modelo de negocio o una empresa o un proyecto empresarial para dedicarle 20 horas de tu vida para solo vivir para ese negocio, entonces sigue como estás. Pero si hay algo de disconfort en tu modelo de negocio, tú y solo tú puedes decidir qué puedes hacer para mejorar eso. Puedes tardar 1 mes, 6 meses, 1 año, pero si tú no decides cambiar, aunque cambiara todo lo demás, no vas a sentirte satisfecho. Y pensad en esto. Observad no solo vuestro negocio, sino alrededor. ¿Os habéis dado cuenta de que hay gente que se queja incluso en las épocas de bonanza? ¿Os habéis dado cuenta que hay gente que incluso en la peor situación dice tiro para adelante y voy saliendo adelante e incluso me va mejor? No solo dependemos de las circunstancias, dependemos de nosotros. Entonces, la primera cosa que tenemos que resolver es que tanta tecnología como aceptamos en el mundo privado, tenemos que aceptarlo para el mundo profesional y empresarial, porque nuestro cliente, con respecto a nosotros, se mueve en el mundo de lo privado. Lo mismo que te gusta que te hagan cuando vas a un centro de salud, cuando vas a Hacienda, cuando vas a una tienda, que te den multicanales, que te lo hagan fácil, que te dejen que con la app de un móvil puedas gestionar y acelerar cosas. Lo que tú quieres como consumidor, como cliente, es lo que tu empresa o tu negocio tiene que aportar a los que son tus clientes. Y eso significa que tu organización interna tiene que ser capaz de leer ese lenguaje de la misma manera. Mirad, ¿cuál es nuestro gran desafío? De 1906 a 2021, al 2021, ha habido más cambios tecnológicos, más transformaciones desde el punto de vista de los hábitos de consumo, de los hábitos de vida y de los hábitos empresariales que en toda la anterior etapa de la humanidad. En 1967, ahí lo que dice es que nací yo. ¿Qué quiero decir con esto?
que en una vida, y yo creo que tengo como la mitad de mi vida, por la vida media que hay ahora, más o menos yo he vivido la mitad de mi vida, Dios quiera, ojalá me quede más, pero más o menos en la mitad. Pues en mi mitad de mi vida yo he vivido tantas transformaciones como toda la humanidad hacia atrás, pero estoy hablando de los 4.000, 5.000, 7.000 antes de Cristo. Ese es nuestro gran desafío humano. Antes, desde que tu tatarabuela montaba la panadería hasta que tu madre heredaba la panadería, a lo mejor había habido un cambio de tecnología y era un horno eléctrico. En este minuto, tu panadería está sufriendo cambios tecnológicos anuales, semestrales. Y eso implica un esfuerzo mental muy grande. Si miramos cómo han evolucionado los modelos organizativos o de trabajo a lo largo de los siglos, el cambio ha sido lentísimo. Hoy hay explotación. En este momento, la presencialidad sigue siendo un factor condicionante para la mala gestión organizativa interna. Las normas siguen siendo de iguales para todos, frente a una relación con el consumidor en el que sabemos que cuanto más customizado, cuanto más personalizado, cuanto más individualizado sea el servicio, mejor. Nosotros seguimos trabajando, gestionando a los empleados como si fueran todos iguales. Y lo que es peor, tenemos un mapa mental que cambió en la revolución industrial. De la revolución industrial hasta ahora ha habido mucho libro de management, ha habido mucha nueva tendencia de cómo es esto del nuevo liderazgo, de cómo se deben de comportar las empresas. Nos encanta oírlo. Es más, le aplaudimos a esas personas en las charlas TED, en esas charlas motivadoras. ¡Wow, qué chulo! Pero cuando tengo que montar mi negocio, aquí el horario es de 8 a 3 para todo el mundo, aquí todo el mundo ficha, aquí no me fío de nadie, aquí la única manera de tener una rendición de cuentas en resultados es vigilando y controlando. Aquí se paga a todo el mundo lo mismo, o se paga por puja o se paga por cantidad de horas. Tenemos un modelo mental de cómo se tiene que organizar una persona y 1.000 personas que no ha cambiado tanto. Nos mola ver esas oficinas chulas de Google donde dicen que hay, no sé, pues guarderías en un lado y minibares y futbolines en otro. Pero cuando yo en mi negocio, que somos 5, 10, 50, 25, 100 personas, planteamos tener horarios fluidos, horarios flexibles, horarios absolutamente individualizados, entramos en pánico. Por tanto, el problema del teletrabajo no es tecnológico, tenemos toda la tecnología, es mental. Y una pregunta, y podéis utilizar el chat, solo tenéis que identificar la foto. ¿Cuáles de estas personas están en una situación de teletrabajo? Esto es un edificio de la misma empresa, 125 plantas de trabajadores, todos de la misma empresa. Un chico de Telepizza, esta es una chica que está haciendo bueno, pues una conferencia de I+D. Este es un cirujano que está manejando un robot, en concreto ese robot sirve para trasplante de riñón. Esto es un call center, la chica que te llama, ¿quiere usted la línea de Yastel? Y esto simula un centro de trabajo de una red de franquicias. De todas esas imágenes, ¿cuáles diríais vosotros que es un modelo de teletrabajo? Podéis utilizar el chat si queréis. Vamos a dejar un minutillo a ver si escriben, ¿vale, Lucía? Perfecto, Beatriz. José María dice, el cirujano puede estar operando desde otro país. Perfecto. María, por ejemplo, dice, la chica del ordenador. Perfecto. Esther, la muchacha que está en la conferencia. Muy bien. José Manuel, el de Telepisa, sin duda. Muy bien. Fijaos, la respuesta correcta sería todos. Todos, todas estas personas, todas las personas que hay aquí. Mirad, no sé si habéis trabajado alguna vez en una empresa un poquito grande o en una empresa deslocalizada, como puede ser, muy bien, Laura lo estaba escribiendo justo cuando yo lo estaba diciendo, todos. Imaginaos que vivís en o trabajáis en una empresa que tiene una franquicia. ¿Qué sentido tendría
que lo tiene y de hecho hay gente que lo hacía y hay gente que añora volver a hacerlo. Imaginaos que trabajáis en una franquicia tipo McDonald's y vais a tener una reunión con el director comercial de zona, que es de toda Andalucía. Estáis en Almería y el director de zona está típicamente en Sevilla o en Málaga, en Granada. O está en Almería, pero tú no estás en Almería ciudad, estás en Huerca o en Vera, o perdonad, no conozco toda la provincia, o estás en Granada y tú no estás en Granada ciudad, estás en, no sé, en La Vega o estás en Motril. ¿Tiene sentido que te desplaces 2 horas de viaje o 5 horas si tienes que ir a Granada para una reunión de 1 hora? Pues igual pasan estos edificios, ¿eh? La gente entra en videoconferencia en lugar de hacerse 20 plantas de subida de ascensor. Mirad, el teletrabajo no ha venido a romper o a anular o a eliminar la relación presencial física en el mismo espacio de las personas. Para nada. De hecho, hay gente que se enamora a través de Internet y antes o después se termina conociendo. El teletrabajo ha venido a hacer eficiente los tiempos de trabajo, a eliminar los riesgos. Y un riesgo, por ejemplo, es un desplazamiento. A devolvernos tiempo. Yo vivo en Benalmádena. Normalmente mi puesto de trabajo ahora ya no, porque cerré la oficina, ya voy a casa de los clientes, pero cuando tenía una oficina estaba en Málaga, en el centro. Son 22 kilómetros. En horario guay, eso vienen a ser 40 minutos, porque tienes que añadirle a la distancia el atasco inevitable de Málaga. Si alguien conoce, sabe que es una línea recta, entonces vas o vienes, no puedes circundar, con lo cual tienes atasco. Yo he vivido los atascos de Granada porque he trabajado bastante tiempo allí. Si alguien trabaja en Granada ciudad, pues lo conocemos, ¿no? El teletrabajo ha venido a resolver problemas, no a crearlos. Por tanto, toda actividad que en un tramo, o en una totalidad, o en un horario, o en todo el horario, sea factible hacerse con una tecnología, siempre tienes esa opción. Por tanto, teletrabajar significa optimizar, significa ahorrar tiempo, ahorrar dinero, evitar errores y, sobre todo, ampliar tu capacidad de negocio en 2 elementos fundamentales. Si tú te mueves en un modelo organizativo de teletrabajo, lo que empiezas a pensar es que tu mercado puede estar en cualquier sitio del mundo. En este minuto, el 30% de mi mercado real ya de clientes está en Latinoamérica. Gracias a que he cambiado el chip y desde que si antes de la pandemia ya estaba haciendo pinitos y llegaba poquito a poco, pero estaba más pendiente del mercado nacional, que ya era teletrabajando, porque yo no voy a Vigo a dar formaciones ni a hacer consultoría, voy una vez al principio, al final del programa, pero para una charla de 1 hora no me desplazaba. Ahora, más del 30% de mi negocio está en Latinoamérica, sin haber hecho ni un solo viaje en los últimos 2 años. De hecho, fijaros que, por mucho que nos quejemos, cuando tenemos que responder a las estadísticas o nos vamos directamente a estadísticas indirectas que hacen el Estudio Nacional de Estadística, temas que nos dan los bancos, etcétera, curiosamente durante la pandemia hay 2 realidades. Los negocios que han cerrado y no sabemos si van a poder volver a abrir, y los que se han mantenido abiertos con más productividad neta real. Y claro que hemos sufrido mucho, pero no por el teletrabajo, hemos sufrido porque la pandemia ha sido durísima, porque emocionalmente estábamos muy fastidiados, porque estábamos encerrados. Pero teletrabajar no es estar encerrado, es trabajar deslocalizadamente. Vale, vamos a ver en qué significa teletrabajar desde el punto de vista de la persona y de la empresa. Mirad, nosotros hemos construido todo un discurso que se basa en los famosos ejes cartesianos, ¿no? El tiempo y el espacio. De hecho, es curioso porque con 2 ejes nada más no es suficiente para decir dónde estamos. Sabéis que a un GPS, a un localizador, hay que darle 3 variables para poder ubicar un lugar en el espacio. Pero nosotros con 2 como que nos hemos manejado bien hasta ahora. Y lo hemos hecho bien, pero lo hemos expresado mal. Por ejemplo, en este minuto hay gente que diría, esto es un seminario virtual. Y yo digo, no, no lo es. Esta es una relación digital de un seminario presencial. Y os diré por qué. Porque vosotros estáis presentes. Cada uno de vosotros y de vosotras está en algún lugar, pero sois vosotras. No sois un avatar, como cuando jugamos en la PlayStation y es un muñeco que me representa. No, no, yo no soy un muñeco, yo soy yo.
Yo estoy presente, tengo cara, tengo manos, tengo un rostro, me estoy expresando en un espacio físico distinto del vuestro, pero soy yo, por tanto, presente sí. Síncrono también, estamos en el mismo horario, en el mismo espacio temporal, estamos manteniendo una relación. En este minuto, en una versión más limitada de la que a mí me gusta. A mí me gustaría ver todas las cámaras, todas las pantallas, pero en este caso la organización ha entendido que era mejor y más organizadito el tema webinar. Vale, vosotros me oís, vosotros me veis, yo no os oigo, no os veo, pero puedo interactuar en este caso escribiendo. Con que haya un modelo de interacción, ya hay relación humana, ya estamos teletrabajando. Por tanto, esto no es virtual, esto es digital. Vamos a ver si combinamos tiempo y espacio, qué opciones tenemos de soluciones de teletrabajo. Mirad, cuando tenemos el mismo tiempo y el mismo espacio, pensad en el edificio, pensad en un quirófano, las soluciones de teletrabajo son siempre automatismo de robotización. El cirujano que habéis visto estaba en un quirófano contiguo al de la persona que estaba donando el riñón, riñón que luego se iba a trasplantar en otra persona que está a X kilómetros. El cirujano, de una manera remota, está manejando como si fuera con un joystick, pero imaginaros la complejidad, como si fuera un simulador, pero está desde un puesto de trabajo distinto en el tiempo, pero en el mismo espacio y en el mismo tiempo, pero sin relación directa ni con el paciente ni con el resto de profesionales. Entonces, cuando hablamos de trabajo digitalizado o trabajo robotizado, automatizado, virtual, nos referimos a esto, a que entre tú y yo hay tecnología en medio, aunque compartamos tiempo y espacio. De todas maneras, nadie siente eso como teletrabajo, aunque es teletrabajo, trabajo telemático, trabajo con tecnología, trabajo robotizado, digitalizado, ¿vale? Normalmente le llamamos teletrabajo cuando una de las dos variables nos falla, o el tiempo o el espacio. Nos falla en el sentido de que no está compartido. ¿Qué pasa si tenemos distinto espacio, pero igual espacio pero distinto tiempo? En ese eje, yo que soy enfermera de profesión y durante una parte de mi vida trabajé en el sector sanitario, tanto de enfermera como de alta dirección, esto lo tenemos muy asumido, que son los trabajos a turnos. Pero fijaos, si alguien tiene una empresa que tiene turnos, por ejemplo en un hotel, o bomberos, o no sé, servicio de limpieza 24 horas, call center de 24/7, os habéis dado cuenta que hay personas que no se ven hasta que no hay una reunión de compañeros. No se ven, ciclan de tal manera que nunca se ven. Y eso quiere decir que no trabajan juntos, teletrabajan. ¿Por qué? Yo dejo información en unos sistemas de información que tú recibes. La historia de mi paciente o la historia de mis llamadas o mi gestión, tú la estás compartiendo a través de sistemas de gestión documental tan simple como un Google Drive, un Dropbox o herramientas más sofisticadas de trabajo compartido tipo Trello, ERP. Es decir, hay un montón de tecnología desde la más sencillita hasta la más complicada y la más cara, que no es necesario. Un ERP, hace falta un ERP para una empresa grande con volúmenes determinados, pero una empresa pequeña puede tener todo el sistema de teletrabajo sin haber puesto ni un CRM ni un ERP. Eso es un modelo muy tecnológico. Las empresas tecnológicas venden tecnología y te van a convencer de que sin tecnología sofisticada tú no puedes resolver tus problemas de teletrabajo, y no es verdad. Con la herramienta básica que en este minuto cualquier persona, cualquier empresario tiene a su disposición, llevo montando muchos años sistemas de funcionamiento telemático de altísimo nivel de eficiencia sin tener que hacer grandes inversiones. Un poco hay que hacer, siempre hay que invertir en tecnología, unas veces en software, otras veces en hardware, otras veces en canales, porque claro, si no tengo fibra óptica, pues esto va a pedales, pero es como si yo tengo que ir a mi trabajo, en vez de por una autovía de 4 carriles, por un carril de tierra. Pues en vez de 20 minutos tardo hora y cuarto. La infraestructura, sea física o sea tecnológica, determina la eficacia, pero nunca la incomoda. Por tanto, todo lo que sea un trabajo en el que las personas no comparten todo el tiempo o mucho tiempo o casi ningún tiempo un espacio físico, para que eso fluya bien, esos procesos de trabajo, se utiliza la tecnología, y esos son modelos de teletrabajo también. Un modelo de teletrabajo que todo el mundo conoce es el teletrabajo síncrono. Es esto que estamos haciendo aquí. Es cuando
personas que están ubicadas físicamente en distinto lugar, en la misma fracción de tiempo hacen algo conjuntamente. Una reunión de co-creación, un seguimiento de un proyecto, una entrevista a un posible candidato, una entrevista a un cliente, una visita a un cliente, un elemento de formación. Dicho de otra manera, todo, absolutamente todo lo que puedes hacer en una sala de reunión, lo puedes hacer a través de tecnología. Y me diréis, hombre, Lucía, no, porque si la demo es como se hace un pastel. Bueno, eso me lo decían antes de la pandemia. Ahora hemos visto que prácticamente todo se puede aprender. Otra cosa es que si eso no es una anécdota, sino que es un sistema de trabajo, hay que diseñarlo bien, planificarlo bien, para que todas las personas, estén donde estén, tengan las herramientas necesarias, el confort necesario y la situación optimizada. Por ejemplo, vamos a suponer que la persona que a mí me interesa contratar para marketing, bueno, pues yo vivo en Málaga, esa persona vive en Granada y no se quiere desplazar porque sus hijos están allí, su marido o su mujer está allí, o sencillamente él o ella no se quiere desplazar. Y yo le acepto que trabaje en remoto con nosotros, algún tiempo asíncrono, es decir, hay tiempos en los que tú estás haciendo tu trabajo y yo el mío, igual que en la oficina, y no estamos todo el rato hablando y vigilándonos, y hay momentos en los que compartimos espacio, en este caso espacio digital. Muy bien. Y me dice esa persona, vale, Lucía, pero yo es que no dispongo de un ordenador potente porque para el diseño gráfico en marketing y tal se utilizan unas pantallas y uno... Perfecto, no pasa nada. El que ibas a usar en la mesa de trabajo, yo, con un papel que tienes que firmar, etcétera, te lo mando por mensajero, está en custodia, evidentemente si haces un mal uso te lo roban en responsabilidad, es decir, se organiza de la misma manera que si tú vienes aquí y te llevas el ordenador a casa un día o lo robas, tienes una responsabilidad de uso o una responsabilidad de mal uso. Es lo mismo. Se trata de entender que mi oficina no es un espacio de paredes. Hay personas que dicen, mira, como en vez de una persona en Granada voy a tener trabajando a compañeros, o para vosotros, para mi empresa que está en Granada, voy a contar con personas que están en Málaga, pues en lugar de alquilar una oficina, voy a alquilar 4 puestos de trabajo en lo que se llama ahora los centros de coworking, y ellos sí que se ven y cuando tienen que interactuar con nosotros lo hacen de forma remota. No se hace teletrabajo. El teletrabajo se pone al servicio de la empresa para hacer cosas más óptimas. Hay gente que me dice, mira, Lucía, estoy buscando hace tiempo talento, estoy buscando un director financiero que tal y que cual, pero los buenos están en Madrid, Barcelona, o Nueva York, o Colombia, o India, y no se quieren venir aquí. Porque yo vivo, pues mi negocio está en Granada, en Málaga, o en la sierra de no sé dónde. Entonces, a mi alrededor las personas o son muy juniors, o son junior y cuando yo las formo se me van, porque claro, aspiran a vivir en otro sitio, y yo les digo, ¿y por qué renuncias al talento? ¿Por qué te empeñas en traer aquí a un director financiero de marketing o de producción o de lo que sea? ¿Por qué no lo dejas donde está y trabaja contigo y te da su mejor versión? Por tanto, el trabajo síncrono no significa yo me voy a mi casa o no. En mi casa me ayuda a resolver problemas domésticos si tengo un niño pequeño o si tengo problemas con el horario o tengo dificultad de conciliar toda mi logística. Y eso puede ser un día en semana, 3 días a la semana, una semana presencial y 3 semanas en casa o en cualquier otro lugar. En cualquier caso, lo que estamos diciendo es que no compartimos el mismo espacio todas las personas de la oficina. Y una curiosidad, si alguien ha trabajado como jefe o es empresario y tiene muchos trabajadores, os voy a hacer una pregunta no para que la contestéis, sino para que la meditéis. Cuando tú como jefe te vas a hacer visitas a clientes y hablas o con tu asistente o con tus compañeros, oye, mándame, llévame, o le pones un WhatsApp, envía tal, oye, ponme en Dropbox tal cosa. ¿Por qué cuando tú te vas de la oficina no entras en crisis y entiendes que ellos tienen que saber teletrabajar contigo, pero si son ellos los que necesitan separarse de tu zona física de confort como empresario, como jefe, entonces sí, entras en pánico, es que hay que controlar y qué harán y se comerán el ordenador. No, la gente no se come el ordenador, se le puede romper lo mismo que se puede romper en la oficina o se lo puede llevar, genial, no pasa nada, pero también se lo puede llevar de la oficina.
Si se demuestra que se lo ha llevado, pues se tomarán las medidas jurídicas o normativas o de sanción pertinentes. Pero las conductas humanas no son mejores o peores en el mundo de la digitalización, sencillamente son actitudes humanas. Y luego tenemos sistemas de teletrabajo asíncrono, es decir, yo no tengo ni espacio físico compartido, en este caso con las personas de mi negocio o incluso con los clientes, ni comparto el tiempo. Seguro que alguno de vosotros tiene contratado el mantenimiento remoto de sus ordenadores y sabéis que la empresa de forma remota, a veces ni siquiera un técnico, a veces un robot, un automatismo, un algoritmo, pues de noche, si es que lo habéis planteado así, porque vosotros cerráis, imaginaos, a las 8 de la tarde, pues hay unos sistemas que entran en vuestro ordenador y limpian no sé qué, o hacen un backup, o reorganizan archivos. Otras veces lo hace de forma remota un técnico que le dices, oye, tengo un problema con tal cosa, échale un vistazo. Y de forma remota entra en el ordenador, pero entra a partir de las 10, por favor, que ya he dejado de trabajar. Y si es un problema que te impide trabajar porque el ordenador está cao, entonces, ¿y cuántos de nosotros? Yo recuerdo algunas personas mayores de mi empresa, la primera vez que tenían las manos quietas y empezaron a ver el ratón moverse y decían, ¡oh, estos son fantasmas! ¿Quién está invadiéndome? Ya sabemos todos que no te está invadiendo nadie porque tú has dado permiso para que entren, sabes quién está entrando. Es decir, todo esto está controlado, está sistematizado, hay un protocolo de seguridad. Y chicos, todo el que sale a la calle puede ser atropellado por un camión y todos vuestros negocios pueden ser hackeados por un hacker. Yo tengo un mensaje de humildad aquí. Mirad, a los hackers les interesan bastante más el Pentágono o el SEPE que tu negocio de ropa que está, no sé, en la calle Ganivet. De verdad, en serio, no seamos tan histriónicos como para pensar que le interesamos mucho a los hackers. Sí le interesamos a los errores informáticos o a los planteamientos víricos o virales, las pandemias digitales. Y aquí tenemos una responsabilidad en primera persona. Si te niegas a pagar licencias porque prefieres formatos pirateados, si tú dices que esto de la LOPD total, a mí no me van a pillar, y no pones sistemas de seguridad correctos, si no has aprendido hábitos correctos en el manejo de los sistemas y te dejas contraseñas abiertas, pones un POSIT en la pantalla, me da igual que estés en la oficina que en casa. Si tú no has acostumbrado a tu negocio en la versión digital a tener las mismas medidas de precaución que tienes en tu casa, que no estás histérico, tú a lo mejor no has contratado, pues no sé, yo recuerdo en Panamá y en Colombia, en Costa Rica, en algún sitio de Iberoamérica en las que he estado físicamente, que ibas a algunas casas y en la puerta había no seguratas de estos así grandotes que parecen, no, gente con armas. Aquí en España tenemos unos sistemas de protección un poquito más tranquilos porque la violencia no es tan masiva. Tenemos una alarma, ponemos una puerta de seguridad, verjas, si tenemos algún jardincito, alguna puerta trasera, protegemos nuestra casa. No somos paranoicos de la seguridad, pero ponemos sistemas de seguridad. Nuestra oficina física tiene alarmas, tiene cámaras, pero cuando llega el responsable de seguridad y te dice, oye, los ordenadores deberían tener tal y tal medida. Anda, voy a gastar yo dinero en eso. Oye, es un riesgo que tengas soluciones tecnológicas piratas. Anda, yo me voy a gastar dinero en un software. El problema de la seguridad tecnológica de tu empresa no es el teletrabajo, es tu actitud con respecto a los datos y a la información y a qué acostumbras y cómo enseñas a trabajar a las personas que están contigo. En tu oficina te pueden hacer un desafío así de grande, te pueden robar todos los datos del mundo desde fuera. Y no es un problema de teletrabajo. Por tanto, cuando a mí me dicen, es que si la gente teletrabaja, ¿cómo controlo yo la seguridad de la información? Pues igual que lo estás haciendo en la oficina. Si eso está en la nube, si eso está hablando de un mundo digital, no es más seguro el ordenador en una casa, en una oficina que en una casa. Depende de los hábitos, las prácticas y las formas de trabajar que has enseñado. Por tanto, ¿teletrabajar qué es? Teletrabajar es decidir automatizar cosas, digitalizar cosas y facilitar la práctica laboral jugando con el tiempo y el espacio porque ya no tenemos límites prácticamente a nada. Los únicos límites están en nuestras barreras mentales. ¿Cuál es el modelo actual? El modelo actual que ya existía mucho antes, solo que
o lo despreciábamos o teníamos la idea de esto no es para mí, porque no teníamos la necesidad de usarlo, pero muchas empresas sí que estábamos ya en ese modo, es lo que llamamos los sistemas híbridos. Es decir, chicos, segundo gran mensaje del día. Si el primero es teletrabajar, no es trabajar desde casa. Teletrabajar es usar con inteligencia, de modo intensivo, las tecnologías para mejorar la calidad de vida y para multiplicar el talento y la capacidad productiva de nuestra empresa. El segundo mensaje es: ¿café con leche para todos? No. Esto no va de convenios colectivos. Esto no va de aquí se entra a las 8 y se sale a las 3. De la misma manera que tú has entendido que tu cliente necesita multicanal, multihorario, multiservicio y ultrapersonalización, tu cliente interno es una persona exactamente igual que tu cliente externo. Si tú tratas a todos los trabajadores de exactamente la misma manera, solo tendrás un tipo de trabajador y no necesariamente será el más productivo. Mientras que si tú tienes formas de relación laboral tantas como personas vas a contratar, podrás tratar siempre con el máximo talento. Tú puedes fichar en este minuto a una persona ultra capacitada, donde esté, porque no le has puesto la obligación de un desplazamiento forzado que le hace cambiar su estado de vida hasta tal punto que le haces imposible trabajar contigo o para ti. Por tanto, se trata de decidir cuándo y por qué. ¿Cuándo y por qué? Dependiendo, y aquí es donde quería llegar, dependiendo de la productividad, dependiendo de la rentabilidad, dependiendo de los números y dependiendo del objetivo final, tiene sentido. Para mí tiene sentido que, por ejemplo, una vez al mes, personas que están distribuidas en distintos espacios físicos hagan una actividad laboral, pero una actividad en la que comparten presencia física en la oficina o a lo mejor en un restaurante a tomar un café o a lo mejor en una sala de formación para que haya roce. Pero ojo, eso de que el roce hace el cariño está bien, pero también genera conflictos, porque a mí me han pagado trabajo de consultoría estratégica para resolver conflictos precisamente por la convivencia. Por tanto, no nos reunimos porque si no nos vemos no tenemos sentimiento de pertenencia. Conozco gente que tiene aquí tatuado Harley Davidson y en su vida ha tenido una moto de Harley Davidson. Por tanto, el sentimiento de pertenencia lo dan los valores, la marca, el propósito. Gente que jamás ha visto físicamente a Steve Jobs. Gente que ni siquiera lo oyó en tiempo real, solo ha visto vídeos porque han nacido o han tenido conciencia de quién es Steve Jobs cuando ya Steve Jobs había muerto y son pro Apple total y sobre todo pro Steve Jobs. Por tanto, si tú quieres tener sentido de pertenencia en tu negocio, lo que tienes que hacer es establecer lazos, valores, compromiso y relaciones que sean positivas, motivadoras e ilusionantes. Y es muy difícil que alguien esté ilusionado si tiene un trabajo que no le dice nada y que además le obliga a tener un atasco diario o a tener un problema cuando su niño está enfermo. Híbrido significa lo mejor de cada casa. Y eso significa que no podemos mirar el teletrabajo desde una perspectiva de cuánto me ahorro yo como empresario o cuántos días no voy a la oficina a trabajar si soy el empleado. Los modelos de discurso tipo siglo XIX, conflicto laboral, esto va de el empresario tiene unos intereses, el trabajador tiene otro, y a ver cómo cada cual se lleva lo mejor. Mientras tengamos un discurso o propiciéis un discurso en el que el teletrabajador es tu enemigo, al que tienes que sacarle lo máximo pagándole lo mínimo, y el trabajador te mira a ti como su gran esclavo, no sé, explotador, que pretende hacerte trabajar un montón de horas y pagarte lo mínimo posible, si tenemos esa mentalidad, no hay teletrabajo que resuelva vuestro problema. Al revés, esto es como el cuchillo. Mirad, si yo tengo mentalidad de asesina, para mí un cuchillo es un arma. Si soy una buena cocinera, para mí un cuchillo es una herramienta que necesito para filetear el jamón y poner unas tapas maravillosas. No es la herramienta la que decide en qué va a ser usada. No le echéis la culpa al teletrabajo de prácticas, convicciones o actitudes que son sencillamente una mentalidad muy antigua que lamentablemente tienen algunas personas mucho más jóvenes que yo. Por tanto, el teletrabajo es la oportunidad que tenéis de multiplicar vuestro negocio si estáis en el rol empresario o emprendedor
o de multiplicar vuestras opciones laborales si estáis en modo profesional. Cosas que me dicen, el teletrabajo cuesta más dinero. No, no es verdad. Lo que tenemos que hacer es una estructura de costes bien hecha. ¿Qué me estás comparando? Todos los costes presenciales que tienes y además comprar 50 ordenadores y 5 líneas de fibra óptica, claro, es un coste adicional. Pero es que el teletrabajo no suele venir a sumar así. Lo que viene es a cambiar la estructura de costes. Por tanto, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿para qué quieres 250 metros cuadrados de oficina en el centro de Granada? A lo mejor no necesitas 250. A lo mejor necesitas 25 o 50 metros cuadrados y necesitas una vez al mes alquilar un salón de coworking interesante que hoy podrá ser en el Parador si tenemos un poquito más de dinero y mañana será en una sala de reunión del ayuntamiento. Y por tanto la saco gratuita, o de la Confederación, que me la cede por un precio súper módico. ¿Vale? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi nueva estructura de costes? Y en función de la nueva estructura de costes, normalmente la tecnología, en la mayoría de los casos, abarata. Es muy, muy, muy excepcional que la tecnología venga a aumentarte la estructura de costes. Eso sí, si va a hacer un uso intensivo, sensato quiero decir inteligente, de la tecnología, y tú en tu vida has pagado una sola licencia de software, evidentemente la partida de licencias de software va a aparecer en tu cuenta de resultados. Pero es como si hasta ahora hubieras tenido pinchada la luz a una obra y has estado pirateando luz del ayuntamiento. Dices, no, es que mis costes son de 5 y ahora resulta que con esta obra me decís que voy a hacer una obra en la oficina y resulta que mis costes de estructura pasan a 25. Mira, es que no estamos comparando cosas iguales. Es que tú durante H años has estado, perdón la palabra, robando literalmente pues la partida de luz. ¿A dónde? ¿Al ayuntamiento? ¿A un vecino? Lo digo porque a veces tenemos que enfrentar nuestra propia realidad y llamar a las cosas por su nombre. Por tanto, la tecnología suele ser un elemento de abaratamiento de costes y multiplicadora de rendimientos y productividad. Otras cosas que me suelen decir es que, vamos a ponerlo con fotos, que queda más mono. Bueno, primero os voy a dar el modo de proceso de trabajo. Pero otra barrera que me suelen decir bastante habitualmente es que el teletrabajo no me impide desconectar y genera muchísimo estrés, y es que los modelos de teletrabajo son de auténtica explotación. Y yo digo, ¿de verdad? ¿En serio me estáis diciendo esto a mí? Es que si yo fuera marciana y hubiera llegado a la Tierra en el momento de la pandemia, pues te diría, te creo porque no he visto otra cosa. Pero es que yo llevo aquí más de 50 años y ya esto me lo sé. Mirad, mucho antes de la pandemia, yo he oído a mucha gente en un restaurante decir, chicos, si seguís con el teléfono móvil y el WhatsApp, me levanto y me voy. No, es que me ha llevado un cliente, no, es que mi jefe me ha dicho. Peleas entre parejas porque durante todas las vacaciones él o ella ha estado pegada a un ordenador porque un cliente o porque yo mismo me he autoimpuesto esa no decisión de desconectar. Mirad, el único, digamos, el único instrumento, aunque en este caso no es un instrumento tecnológico, sino humano, que no tiene botón de on-off, somos nosotros. Yo me acuerdo cuando mi hermana tuvo a su primer niño, que empezó a darle vuelta al niño que estaba llorando y le digo, Isabel, ¿qué buscas? Y me dijo, el botón de callarlo, el de apagarlo. Es una broma, no era real, pero es que te da ganas de buscarle ese botón, ¿no? Todos los demás aparatos tienen botón de on-off. Es tú que has decidido no desconectarte del WhatsApp. Es tu síndrome de no desconexión. Cuando tenemos que trabajar con alguien o con una empresa o con una persona, los problemas de conexión y desconexión, no revisamos los aparatos, todos funcionan bien y el on-off les funcionan bien. Con quien trabajamos es con las personas y les enseñamos a organizar su trabajo, a saber dosificar las tareas, a que tienen que levantarse de la silla cada 25, 30 o 50 minutos máximo. Es a ti a quien te tengo que enseñar a teletrabajar, no a la tecnología. La tecnología no te llama si tú no decides que te llame. Anula notificaciones, apaga el ordenador, sal de la oficina también digital. Pero eres tú el que tienes que aprender. No es el teletrabajo el que te llevó a la desconexión o a la no desconexión, perdón. Es tu actitud y ya la tenías antes. ¿Cómo se hace? El título del taller es ¿cómo se implanta el teletrabajo en mi negocio? Pues lo primero de todo es asumir todo lo que he estado diciendo, porque si todo esto
no es real para ti, lo demás no tiene ningún sentido. No gastes ni un euro en tecnología ni en nada si no estás dispuesto a aceptar que tu negocio es distinto, que las paredes no aportan más que lo que aportan. Y a veces lo que aportan es limitación, ni siquiera aportan valor. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar este proceso de cambio, que es una transformación, que va a ser, no es, como digo, no es pasar de A a B, no hay un antes y un después. Es, si yo entro en un modelo organizativo que se llama fluido, lo habréis leído, supongo, en blog, si os gustan los temas de gestión, habréis oído hablar esto de la organización fluida, la organización dinámica, la organización donde el organigrama es y deja de ser continuamente, porque hoy yo actúo de jefe, mañana tú eres mi jefe funcional, hay una estructura jerárquica, pero por otro lado hay una fluidez de trabajo. Pues yo tengo que pasar de un sistema organizativo del siglo XIX, donde todo es vertical, donde el despacho es el despacho. Mirad, yo conozco oficinas donde el jefe podía estar 15 días sin ir y ese despacho entraba a la limpiadora al pasarle el plumero. Pero en el hall donde hay mesas compartidas, oías a clientes hablar con otros compañeros con privacidad cero y a nadie se le ocurría decir, oiga, pase usted al despacho conmigo que vamos a hablar en privado. Porque será el despacho del jefe. ¿Habrá cosa más hortera que esa ya? No, es un espacio de privacidad. Y si viene un cliente o viene un compañero y yo tengo que tener una conversación privada, pues entro a un espacio más privado que en el hall o en ese espacio diáfano donde está genial vernos todos. Pero es curioso porque esas empresas modernas donde ponen espacios diáfanos para vernos todos, lo primero que hace es, antes de la pandemia, y no por el virus, sino para que tú te concentraras, te ponen mini paredes que son de metacrilato o son de paneles de estos, a la altura de tu cabeza cuando estás sentada para decir que la empresa está diáfana, pero que tú no veas al vecino, no te vayas a distraer. Y eso no lo hacíamos por el virus, para no contagiarnos. No, eso lo hacemos para que cuando estés sentado estés encajonado, yo le llamo estabulado, como a las vaquitas en el establo. Estabulamos a las personas, no vaya a ser que se vean. O sea, yo cuando los tengo físicamente en la oficina impido que se vean y se relacionen. Y me molesta que se vayan a la sala de descanso o a la máquina de café, porque allí lo que hacen es distraerse y perder el tiempo. Pero si me plantean trabajo digital, ay, es que entonces mi gente no se ve y entonces no hacen sentimiento de pertenencia. Perdona, es que lo estereotipe y lo teatralice, pero es que de verdad, en serio, hacemos unas contradicciones que es que si nos oyéramos a nosotros mismos, la siguiente cosa que tenemos que hacer efectivamente es que esa transformación, ese cambio tenga un sustrato digital, porque si no hay muchas cosas que no serán posibles y sobre todo focalizado en las personas, entendiendo que tengo que tener casi trajes a medidas. Es verdad que me podéis decir, mira, Lucía, yo es que tengo, no sé, imaginaros, tengo una clínica dental. Yo a los pacientes termino sacándole muelas. Y es verdad. Entonces, en una clínica dental hay una serie de trabajos o de actividades que tienen que ser o pueden ser en remoto desde el punto de vista físico, temas de, pues no sé, visualización de pruebas diagnósticas para hacer prediagnósticos, seguimiento a algunos pacientes de algunas patologías hasta que tengo que intervenir manualmente, consultas de calidad, por supuesto todo lo que tiene que ver con la administración tanto de facturación, control de citas, etcétera. De hecho, le damos a los clientes, en este caso pacientes, una app para que hagan su autoconsulta, no sé qué, no sé cuánto, y hay un tanto por ciento de nuestro negocio muy importante que lo hacemos en presencia física. ¿Vale? O sea, no estamos hablando de todo o nada, estamos hablando de que depende de en cada momento, pero siempre pensando en las personas. ¿Para qué teletrabajar? ¿Cómo monto yo este programa? Oye, Lucía, mira, me has convencido. Me estoy dando cuenta de que tengo una empresa muy obsoleta y necesito que me ayudes a hacer este proceso. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? La primera cosa que me preguntan. Y yo siempre digo, depende, no soy gallega, soy andaluza, pero es un depende. Porque depende del objetivo que tú me digas, vas a tardar un mínimo de 3 meses. 3 meses en tener resultados medibles. La transformación se produce el primer día, pero hay que establecer unas sistemáticas de trabajo, hay que mantener unas prácticas de trabajo. Por tanto, un proyecto de transformación, cuando llegan y te dicen, transformación digital, digitalizo tu empresa en 24 horas. No, instalo tecnología en tu empresa en 24 horas. Y en menos. Tú te puedes instalar
5 software en un cuarto de hora, a poco que tengas una mínima habilidad. No, pero esto no es transformar el negocio. Hay que hacer una serie de diagnósticos de primer nivel, dónde estamos, pero sobre todo dónde quieres ir. Un proceso de transformación digital en el que intervienen las personas y hay objetivos realmente de producción y de rendimiento, por menos de 3 meses no vas a monitorizar resultados que sean evidentes. Va a tener resultados de hecho. He instalado software, pero no vas a tener resultados de los que yo monitorizo. He vendido más. He ahorrado tantos euros en tantas visitas. He hecho más trabajo con menos tiempo. Resultados, no acciones, ¿vale? Poner ordenadores es una acción. Vender más, tener más facturación o que me cueste menos dinero la misma transacción, esos son resultados de negocio. Vale, pues aquí tenéis algunos ejemplos de posibles objetivos que la mayoría de las personas nos piden para hacer este programa. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la fase transformadora? Analizamos qué haces y por qué lo haces. Y lo primero que vamos a hacer es identificar todo lo que en los modelos Lean se llaman desperdicios. Si alguien, Lean escrito L-E-A-N, ¿vale? Si a alguien le gustan los modelos de transformación management japoneses, los modelos Lean, los modelos ágiles, los modelos basados en la optimización por eliminación de obsolescencias. Es muy típico que las personas hagan cosas físicamente, es que tengo que llevar este papel aquí. ¿Por qué? Bueno, siempre lo hemos hecho así, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Para que verifiquen. ¿Verifiquen qué? Mirad, no, os parecerá una broma, pero no hace 9 meses todavía había gente que imprimía papeles que se ejecutaban en el ordenador, los cumplimentaban los clientes o los profesionales en el ordenador, los imprimían para que alguien los verificara. Eso, os habéis reído mucho de esto en la administración pública. Yo he estado trabajando más de 20 años allí y os aseguro que si alguien es maestro o ejemplo de lo que no es digitalización, es la administración pública. Durante años echaban o lo justificaban las burocracias hipertróficas de la administración en normativas del año 70 y tantos. Ha habido una pandemia para que se demuestren a sí mismos y a nosotros mismos que no es verdad, que yo no tenía que ir a la ventanilla y que no es verdad, que no despiden a los funcionarios si yo no voy a la ventanilla porque se dedica a hacer otra cosa. El funcionario, en vez de poner un sello, un papel que yo he rellenado en un ordenador y que me obligas a imprimir, lo verifican de otra manera o lo dedicamos a otra cosa. Y en tu empresa pasa lo mismo. Por tanto, las tecnologías no sustituyen personas, sustituyen actividades que realizan personas que no son necesarias. Las actividades, las personas sí son necesarias para hacer cosas que aportan valor. Por tanto, tenemos que visualizar y analizar sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de apriorismo, pero tampoco sin ninguna limitación. La siguiente cosa que hacemos es ayudarnos a elegir la mejor tecnología. Mirad, si yo vendiera tecnología, esto sería como si tú fueras al médico y te dijera, oye, mira, tú necesitas un paracetamol sí o sí. Y dicen, vale, voy a comprarlo, yo te lo vendo. Y en ese momento tú dirías, ¿necesito un ordenador? Perdón, ¿un paracetamol? ¿O el médico necesita venderme el paracetamol? Nos ayuda muchísimo en la confianza y en la transparencia separar el proveedor el prescriptor del proveedor. Es como, por ejemplo, en las certificaciones de calidad. Hay gente que cree que AENOR certificación y AENOR consultoría son la misma cosa, no son el mismo nombre. Pero a ti lo que te interesa es que las personas que te entrenan, por ejemplo, cuando vas a aprender a conducir, son los prescriptores. Pero luego viene un examinador que de una manera razonablemente objetiva, luego habrá sesgos, los que sean, pero una persona que no tiene un compromiso te haga el examen. Entonces, una autoescuela sí puede decir, oye, tengo un 99% de éxito en el primer examen de conducir, enseño muy bien, pero imaginaros que yo fuera también el examinador, a que suena trampilla, ¿no? Entonces, yo no tengo nada en contra del sector tecnológico, muy al contrario, son mi principal partner, pero no me gusta y no me parece ético que una empresa con 5 trabajadores la convenza el sector tecnológico o un mal vendedor, en este caso, de que necesita un RP. Hay gente que está vistiendo la talla 56 cuando lo que necesita es una 14.
Entonces, desde el punto de vista tecnológico, lo que damos los consultores estratégicos es criterios. ¿Qué tienes que pedirle tú a tu proveedor tecnológico para que lo que te dé sea lo que tú necesitas? Y no solo en costes, en términos de precio. Lo más barato no es la mejor solución siempre. También en complejidad. Entonces, hay empresas que me dicen, Lucía, es que yo meterme en el bodrio de la digitalización es que me da pánico, porque es que todo es patas para arriba. Es más, si es que yo ahora tengo más burocracia que antes. Nos pasó con los sistemas de calidad y los sistemas de gestión. No le puedes poner un sistema de calidad y un sistema de gestión a una pyme de 5 trabajadores que le pondrías al Banco Santander. Pero hay consultores de sistemas de normas de calidad que se han aprendido un caminito y como tú no tengas un departamento de no sé qué, pero mira, es que somos 5. Bueno, pues entonces tú eres el departamento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Con lo cual lo que tienes es burocracia por un tubo, pero realmente yo estoy vendiendo más, estoy gastando menos, estoy creciendo con este sistema de calidad. Entonces, ¿para qué quiero esto? Ah, no, es que te exigen el sello para poder concursar al ayuntamiento. Vale, pues entonces estás comprando sellos. Aquí no compramos sellos, no existe el sello. Aquí lo que existe es la eficiencia, la productividad y la satisfacción, la variable personas. Y luego llegamos al elemento personas. Mirad, las personas no están, que yo lo haya puesto en el tercer nivel es por el constructo, transformación digital humanista, pero esas 3 cosas están jugando simultáneamente durante esos 3 meses de proceso de lanzamiento de un modelo de teletrabajo interesante e intensivo. La mayoría de los trabajadores en este minuto son usuarios digitales mucho más de los que dicen ser. Yo he visto a mucha gente decir, ay, yo es que ese software no lo sé usar, pero se va a su casa y utiliza, la lavadora es digital, la televisión es digital, Alexa es digitalización, compran en digital los billetes de avión cuando podíamos volar, ahora que no pueden volar, compran los libros y la tecnología y la comida a través digital. La capacitación técnica es una actitud también. De un tiempo a esta parte, aprender como usuario a usar algo tecnológico, la curva de aprendizaje es tan pequeña que es muy básico. Mi padre tiene 83 años y fliparíais. Absolutamente autodidacta, porque ya se encarga el sector tecnológico de hacerlo sencillo. Les interesa que un niño de 3 años utilice la tablet. Otra cosa es que sea bueno o no, pero desde el punto de vista de curva de aprendizaje, cada vez es más sencillo. Cada vez podemos utilizar más la voz, los comandos de voz. Es que no tengo que aprenderme nada. Por tanto, eso de que la capacitación humana de la digitalización implica cursos de cómo se utiliza Excel, no. Si hay que aprender a usar Excel, se aprende. Pero no es tan complicado como parece. Y cuando la gente entiende el porqué, ya se busca en la vida para aprender cómo se utilizan las cosas. Por tanto, tenemos más capacitación digital de la que creemos. Lo que necesitamos es un entrenamiento en autoconvencimiento de que la satisfacción es importante y luego un sentido de la responsabilidad. No puede ser que yo como madre sea responsable de mis hijos en el ámbito digital y yo, la misma persona, como trabajadora, o me ponen elementos de control o no cuido la seguridad de mi software, de mi ordenador o de mi actividad. No necesito que me vigilen, necesito tener el compromiso con el negocio, conmigo misma, con mi empresa, para hacer las cosas correctas. Por tanto, en el mundo digital, sobre todo en el mundo remoto, tenemos que establecer relaciones de responsabilidad, de adultos. Hemos entontecido a los trabajadores cuando nos comportamos como fiscalizadores. Por supuesto que si te pillo vas a la calle, pero en 0, Pero igual que ocurre en la vida privada. Si haces algo más mal y te pillo, pues a la calle, en el sentido que sea. Pero no podemos establecer un mundo de relación en el que te tengo que vigilar. Porque si te tengo que vigilar, te tengo que controlar, voy a perder muchísimo dinero y muchísimo espacio. Tenemos que establecer relaciones de personas adultas con personas adultas. Este es el programa de transformación digital basada en humanismo que te garantiza resultados en mínimo 3 meses para empresas de menos de 20 trabajadores, de 3 a 6 meses en empresas de 20 trabajadores. Y digo de media, ¿eh? Hay sorpresas en todos los sentidos. ¿Y en qué consiste? Exactamente en todo lo que estamos diciendo de una manera absolutamente ordenada. Los trabajadores participan desde el minuto 1. La situación personal de cada trabajador está encima de la mesa desde el minuto 1 y lo que vamos haciendo es conjugar la mejor opción para cada uno. También
para los empresarios. Estos son fakes. Son fakes porque es verdad que durante la pandemia y durante muchas horas en el ordenador nos sentimos así, pero no por el teletrabajo. Hay mucha gente que está soñando con volver a un lugar que ha, de alguna manera, idealizado, pero que cuando estaba allí hace tan solo 19, 20, 22 meses, estaba igual de cansado, tenía el mismo estrés, había los mismos suicidios o más antes de la pandemia. La pandemia nos ha dado un toque de realidad, nos ha dicho, chicos, reaccionad en esto y en tantísimas otras cosas, pero no tiene la culpa de todo esto, y mucho menos el teletrabajo. Así es que si no queremos sentirnos mal, lo único que tenemos que hacer es aprender. Estos son datos reales de dos informes, uno de una consultora que se llama McKinsey y otra de ADECO. Son datos a nivel internacional y a nivel de España, ¿vale? Entonces, los empresarios que nos vamos quejando por la esquina y llorando porque ay, qué pena que no tengo la oficina cerrada, cuando se les pregunta y se hacen estudios, la CEN ha participado en muchos también, se pone de manifiesto que las empresas, sobre todo las pymes, que mejor han pasado, y cuando digo mejor no quiero decir en una situación ideal, es que en una situación de catástrofe mejor significa sobrevivir un poquito mejor. Las empresas que mejor han llevado la pandemia son las empresas que ya estaban en un tanto por ciento de digitalización muy alto y han dado un giro a la superdescentralización. La mayoría de los trabajadores en este minuto, cuando no se ponen en plan tristón y victimista en las redes sociales o tomando cerveza, cuando les preguntan y están solos y saben que están en una responsabilidad de respuesta anónima, el 70% de los trabajadores de este país dicen que les gustaría mantener un tanto por ciento de trabajo remoto bien organizado. Eso de volver a las chorrocientas horas con atascos incluidos a la oficina todos los días, ya saben que es un atraso. Evidentemente, lo único que dicen es hagámoslo bien. Yo quiero hacerlo bien como trabajador, empresario, ayúdame a hacerlo bien. Y el empresario dice lo mismo. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es aprender a hacer las cosas bien y a ponerlo en situación siglo XXI. Lo mismo que en la relación con los clientes, en la relación con nuestros trabajadores, ¿vale? Entonces, como siempre tenemos que ser líderes de nuestro negocio. Como siempre fracasamos en el sentimiento de pertenencia si tratamos a los trabajadores como meros empleados, como meros números, como alguien a quien hay que pagarle la mitad y que trabaje el doble. Si seguimos poniendo contratos en blanco o seguimos dando de alta a una persona por 40 horas y haciéndole trabajar 80, da igual que sea teletrabajando o no. No estamos haciendo una gobernanza ética y humanista. Pero si hacemos un liderazgo y una gobernanza ética y humanista, con el teletrabajo más y mejor. Por tanto, y en conclusión, teletrabajar no es trabajar desde casa. Las herramientas no determinan el resultado, solo lo facilitan. Es la actitud de las personas la que hace que las cosas funcionen o no. Digital y virtual no es lo mismo. Hay cosas que se pueden virtualizar y hay cosas que se pueden vivir en digital y cosas que necesitan la relación en presencia física constante. De lo que se trata es de identificar qué, quién, cuándo y cómo hacerlo de la mejor manera posible. Siempre, siempre ha sido injusto entender que la igualdad significa que somos iguales. Igualdad significa igualdad de oportunidades para personas diferentes y el teletrabajo nos permite ser líderes en equidad. Líderes para, si tú necesitas 3 días en casa y además lo que necesitas es que esos 3 días sean lunes, miércoles y viernes, fenomenal. Y si otro no puede porque su trabajo no lo permite o no quiere porque no lo necesita o porque no le gusta o porque no quiere trabajar en casa, no le obligues a trabajar desde casa. Por tanto, liderazgo de equidad, igualdad de oportunidades a todos, siendo que todos somos diferentes. Significa una gestión inteligente y profunda de los equipos humanos. Liderazgo en lugar de jefes. Y por último, no confundamos el no nos gusta con el no sabemos. Normalmente, abrirnos a algo que nos produce incertidumbre, que nos produce cierta sensación de incomodidad, hay personas que lo traducen por lo desconozco, no sé si me gustará o me será útil, vamos a aprender, y la mayoría el no me gusta, porque salir de la zona de confort nos cuesta. Chicos, chicas,
si salimos de la zona de confort y nos plantamos en el siglo XXI, podéis tener empresas internacionales de altísimo rendimiento y de gran productividad gracias al teletrabajo. Muchísimas gracias. Ahora toca preguntas, comentarios, que compartáis vuestras inquietudes, vuestras experiencias, lo que queráis. Creo que he dejado ya de compartir. José María nos dice que tiene una consulta. Pues adelante, José María. Pues lo que quieras, si quieres hablar. Tiene que escribir, no puede hablar, tiene que escribirla, José María. Pues lo siento, no te podemos dar el micro, así es que por favor escríbelo. Y al mismo tiempo, si los demás también quieren escribir algo, pues podéis hacerlo de forma simultánea y Beatriz me ayudará a poner un poquito de orden en el chat. Vale. Mientras que vamos a darle unos minutillos para toda aquella gente que quiera ir preguntando y plantear sus dudas o consultas. Comentaros que tanto este seminario que se está grabando como la presentación de Lucier, a la mayor brevedad la vamos a subir a la plataforma de CEAM Más Empresas, ¿vale? Bueno, te va preguntando José María, dice, bueno, soy gerente de la Patronal Tecnológica de Granada, Círculo Tecnológico de Granada, y desde hace unos meses las empresas de la asociación se han enfrentado a un problema de abandono de trabajadores. José María, quizás necesitaría algún detalle más. Entiendo que lo que me estás diciendo o lo que nos estás compartiendo es que los trabajadores están abandonando esas empresas que son del sector digital. Este es un síntoma interesantísimo de cómo yo no predico con el ejemplo. No se está dando solo en el mundo tecnológico de Granada, lo hemos vivido y lo hemos visto también aquí en el Parque Tecnológico de Málaga y en más sitios. Fijaros, es curioso. Yo, como empresa del sector tecnológico, vendo un producto, en este caso una serie de herramientas, de hardware, de software, etcétera, soluciones digitales, y le digo a los clientes que las usen de una determinada manera, pero yo no lo estoy haciendo. Entonces, hay trabajadores que en este minuto están recibiendo llamadas, porque están bien formados, y están recibiendo llamadas y ofertas de gente, no sé, de Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Alemania, y no es vente a Alemania, que algunos sí, son jóvenes, se lo pueden permitir y se van, pero algunos no, algunos es, oye, trabaja desde Granada, una ciudad maravillosa, con tu Serra, con tu Vega, con tu Alhambra, pero yo te voy a multiplicar por 2 el salario si trabajas para mí en estas condiciones. Es que tú no puedes tener una empresa trabajando en el siglo XIX, produciendo además tecnología del siglo XXI. Entonces, yo creo que sería muy interesante que a ese segmento de la población, a los empresarios de esos sectores tecnológicos, pudiéramos hablar con ellos y decirles, chicos, no puedes tener un modelo organizativo interno del siglo XIX con trabajadores que se están preparando para y en el siglo XXI y para entornos digitales que ya están en otro entorno. Hay gente que lo fichan los propios clientes y le dicen, tío, yo te ficho, te prefiero conmigo 24/7, es que no te necesito aquí. Otros están yendo porque están viendo que el autoempleo les está resolviendo temas, porque, oye, es que yo trabajar con un salario fijo cuando tú estás comisionando un 60% y soy yo el que te está haciendo el valor añadido, pues el conocimiento lo tengo yo. Entonces, esa es una reflexión muy importante, José María. ¿Hasta qué punto estoy en un sector desde el punto de vista de producto, pero estoy organizando y gestionando esas empresas en un modelo absolutamente atrasado? Lucía, José María comenta, dice, esto se debe porque al estar, entiendo que el control remoto se está perdiendo el sentido de pertenencia y vienen empresas de fuera con mejores salarios y se van. Dice José María, o sea que todas las ventajas que nuestras empresas daban, flexibilidad, etcétera, ya no se valora y se puede llegar a pensar que los trabajadores se están convirtiendo, bueno, en mercenarios de salario. Mira, los trabajadores, José María, lo entiendo perfectamente, pero tú haces exactamente lo mismo cada vez que te llama Yastel y te dice te bajo la cuota de telefonía 25%. Lo que no podemos entender el sentido de pertenencia para mí, pero no para los demás. Cuando la gente, mira, yo conozco gente que dice del Bettyman que pierda aunque esté en segunda regional. El sentimiento de pertenencia es un sentimiento. Los contratos de permanencia son otra cosa. Cuando una empresa da
elementos de sentido de pertenencia, se negocian las cosas de otra manera. Pero un sentimiento de pertenencia no es que te quedes conmigo porque yo he invertido en ti en formarte. No. Si yo he invertido en ti en formarte y quiero recuperar el retorno de ese conocimiento, antes de, no sé, de pagarte el máster o de darte esa oportunidad, he establecido contigo digamos, condicionantes. Es decir, tu permanencia, que no es lo mismo pertenencia que permanencia, tu permanencia en este negocio tiene que estar así. Y si no, en el despido o en la salida, en el finiquito, te voy a restar este dinero de inversión. No me puedo entretener en detalles, si quieres, como tenéis mi acceso, pues lo podemos hablar más en privado. Pero más o menos lo que viene a decir es, yo tengo todo el sentimiento de pertenencia al Hospital Costa del Sol. Cuando alguien me dice, cuando yo hablo de mi hospital, yo sigo hablando del Hospital Costa del Sol. Es mi hospital, lo percibo como mío. Formé parte del equipo de dirección cuando se inauguró. Y yo hace años que no trabajo en el hospital. Entonces, no son mercenarios, no son más mercenarios que tú cuando te sales de Zara porque has visto la camiseta 25 y entras en, no sé, CIA porque la misma camiseta la has visto a 5. Lo que tenemos son intereses distintos y tú tienes que aprender a negociar la permanencia, si es que te interesa, o a gestionar la volatilidad. Pero, por ejemplo, tú también puedes ser atractivo al talento de otros territorios si no obligas a la gente a venir a las 8 de la mañana a tu negocio. Entonces, juega con las reglas de juego del siglo XXI, que no somos mercenarios, somos gente que vamos a la mejor puja y no todo el mundo mira el mayor dinero, depende de la edad que tienen, la situación familiar que tienen. Ayer hablaba con unos compañeros de Jaén de una empresa bastante importante del sector de la construcción, en concreto del departamento tecnológico y el departamento de marketing, y hablábamos cómo teníamos que plantear las ofertas de los diferentes puestos, porque hay gente que precisamente se quería venir a Jaén para salir de Madrid, porque aquello es un caos desde el punto de vista vital para ellos, y otros que jamás se vendrían a Jaén y sin embargo a ellos les interesa el talento. Es tu modelo de organización lo que está haciendo aguas. Es más, si tú tuvieras a tu hijo en tu empresa y le ofrecieran, no sé, en vez del contrato del Granada, el contrato del Madrid o del Manchester, si tú fueras el manager de tu hijo, le dirías vete. Entonces, no son mercenarios ellos. No más mercenaria que tú y que yo. Somos personas que tenemos intereses coyunturales y opciones. Y tenemos que aprender a vivir en las reglas de juego del siglo XXI, también en lo laboral. Y eso no significa irresponsabilidad, significa aprender las nuevas reglas de juego. Como hacen las mismas personas, tú cuando actúas de cliente y le eres, entre comillas, infiel a una marca. No, infiel a una marca no, son intereses distintos. Tenemos que crear sentimiento de pertenencia mientras están, que no significa sentimiento de permanencia funcionarial hasta que se jubilen o hasta que a mí me interesen, porque también los despido sin mirar si tienen hijo o no cuando a mí me interesa porque llega la situación dura. Somos muy inhumanos para despedir, pero muy sensibles, con la piel muy fina a la hora de que nos abandonen. Entonces, todo esto hay que verlo situación por situación y empresa por empresa, pero te aseguro que hay más soluciones que desventajas. Y precisamente las soluciones vienen de la parte de lo digital. Y Lucía, una pregunta para las empresas aquellas que no están escuchando. Una empresa que se esté planteando instaurar en su propio negocio el teletrabajo, ¿cuándo le aconsejas o cuál es el momento en que esa empresa es recomendable que utilice el teletrabajo? Te contesto enseguida, termino con la última pregunta de José María. Me dice que si a un trabajador que le han ofrecido el doble de salario, ¿cómo le motivo a que no se vaya? De ninguna manera. Salvo que se lo puedas tú igualar, pero vamos a ver. Ponte en rol de padre por un minuto. Pues evidentemente, pero es que si a ti un cliente mañana te dice, te doblo la facturación si trabajas para mí, solo para mí en exclusividad, abandona toda tu cartera. Es que ese no es el tema. Lo tienes que motivar a que se vaya. Tú lo que tienes que tener es un sistema en el que cuando se va un trabajador no se lleve un cacho de tu negocio. Y para eso sirven los sistemas digitales, para que el conocimiento se quede aquí. Para eso sirven los sistemas de seguridad, para que las agendas se queden aquí, para que el conocimiento se quede aquí. Él se lleva una experiencia, claro que sí. Y alguien te llamará y te dirá, oye, José María,
¿Qué tal Lucía como trabajadora? Y tú le dirás, fantástica, ha aprendido muchísimo. Porque para eso nos movemos y tenemos referencia y reputación, igual que los clientes te dan reputación a ti. Por tanto, no se trata de que no se vaya, se trata de que como tú sabes que se van a poder ir, tengas el sistema montado para que la gente, uno entren y otros se vayan, porque los trabajadores no se van, ¿vale? Se mueven, igual que tú, igual que los clientes. Y ahora voy a contestarle a Beatriz. Vamos a ver. No existe el momento de teletrabajar. Mira, sería como decir, ¿en tu cabeza existe que no hubiera agua corriente en alguna casa o en algún sitio de España ahora mismo? Salvo que sea la montaña que te vas de Anacoreta. La digitalización de la organización es a la empresa lo que es la empresa. Por tanto, toda empresa que nace hoy, o que vive hoy, o que opera hoy, es digital porque opera hoy. Si no sería, no sé, un reducto del pasado, sería una empresa dinosaurio. Otra cosa es que me digáis, ¿cuándo tengo que pensar en el mejor sistema organizativo? En el momento en que lo hubieras hecho pensando en tu oficina. Vamos a suponer 3 situaciones. 1, emprendedor nato, ¿vale? El emprendedor nato me refiero al primer emprendimiento. Personas, imaginaros 2, 3 compañeros o una persona sola, que o porque ha salido de la administración o de la superempresa de la banca, no sé qué, con un despido, o ha terminado la universidad y dice, voy a poner mi primer negocio. Perdón. ¿Qué es lo que primero que hace? El Business Model Canva famoso, ¿no? El modelo de negocio. Vale, pues en ese minuto es cuando establece cómo hago para esto que voy a producir, que son bolígrafos, que se los voy a llevar a este mercado, que son niños escolares de no sé qué, que están no en Granada, no en Andalucía, no en España, en el mundo. Cuando pongo en conexión mi producto o servicio con el mercado, en medio lo que hay es una organización. Cómo los fabrico, cómo los compro, si es que los compro y luego los distribuyo, cómo los vendo. Todo lo que es la parte del cómo hago lo que tengo que hacer, eso ya tiene que ser digital. Por tanto, si en vez de fabricar, compro y vendo, pues la persona que tiene que llamar por teléfono a los proveedores estará ¿dónde? En algún sitio, donde esté la persona más preparada para hacer esto en gestión de logística. Por tanto, cada vez que tú te pongas, y mi oficina va a estar en la calle Ganivet, perdona, es que no me sé mucho el callejero de Granada y me repito un poquito, ¿no? La avenida Federico García Lorca, no sé. O no voy a tener oficina, porque la variable oficina ya es solo sí y solo sí lo necesito. O a lo mejor en vez de tener una oficina de atención al cliente cuando el 90% de mi mercado va a estar fuera de Granada, lo que voy a tener es un centro de entrenamiento para tener las personas mejor preparadas del mundo. Entonces, ¿cuándo pienso en el modelo de organización? Justo cuando estoy diseñando la empresa. No voy a tener una oficina, no voy a tener un restaurante, voy a tener un servicio de cocina en el que a lo mejor no come la gente aquí las cosas que yo voy a cocinar aquí. Otro momento, empresas que lo han pasado muy mal en el confinamiento, es más, que han tenido que cerrar temporalmente obligadas por el confinamiento y que ahora van a abrir. Y ahora pueden abrir al siglo XIX otra vez o pueden abrir al siglo XXI. Hay muchas empresas, muchos empresarios que han dedicado todo este tiempo en decir, ¿y si a lo mejor yo no tengo un restaurante? Yo lo que tengo es un conocimiento en cocina. ¿Y si a lo mejor yo no tengo una clínica de no sé qué? ¿Y si a lo mejor yo lo que tengo es un conocimiento experto y donde antes ganaba dinero haciendo, ahora puedo ganar dinero enseñando lo que yo hacía? Ese replanteamiento del modelo de negocio también ayuda la digitalización de eso, porque evidentemente las cosas van a organizarse de manera distinta. Y por último, la empresa que estaba haciendo lo mismo, solo que se ha dado cuenta de que mi mercado no es Granada, mi mercado es el mundo. Y si mi mercado es el mundo y el talento, es decir, mi equipo de trabajo puede estar localizado en el mundo, hago lo mismo, mantengo mis oficinas, aunque venga menos gente a ellas, o la utilizo para otras actividades, pero ya no le pongo límites físicos ni temporales a mi capacidad de crecimiento. Yo hago internacional mi empresa, pero en vez de por la vía de lo físico, que vale una pasta gansa, por la vía de lo digital. Si hago internacional mi empresa, o nacional o autonómica mi empresa o mi negocio, y no lo hago por la vía de lo físico, ¿por qué tiene que la gente venir a trabajar a mi oficina? O más a más, volvemos a la red de franquicias. El Primor de turno, el Telepizza de turno. Si voy a abrir un Telepizza en Sevilla desde Granada, la gente irá allí
el granadino ir allí, perdón, el sevillano, pero no tiene que venir a Granada. O no siempre va a venir a Granada. Por tanto, entre mi trabajador de Sevilla y mi trabajador de Granada tiene que haber un sistema de teletrabajo para compartir según qué reuniones o según qué situaciones. Por tanto, ¿cuándo? Siempre, Beatriz. Siempre que yo quiera mejorar y optimizar mi rendimiento. Siempre. No lo puedo evitar. Mira, José Antonio dice, Lucía habla de prescindir el centro de trabajo físico. Dice, no sé si la autoridad laboral pertinente, la existencia de empresas con trabajadores y sin centros de trabajo. No, yo no he dicho eso. Si lo habéis entendido así es que lo he expresado mal. Yo no he dicho que se prescinda del tiempo de trabajo. Primero, la autoridad laboral, ya te lo digo yo, sí, tú no tienes que tener un centro de trabajo físico entendido como tal que los trabajadores trabajen allí. Ergo, mi empresa es legal. Mi empresa tiene una sede social, que en este caso es mi casa, la tenía en el Parque Tecnológico y cuando cerré la oficina, la sede social de mi empresa es mi casa y en mi casa he teletrabajado yo durante el confinamiento, pero no antes y no después, ¿vale? Por tanto, una cosa es la sede social, que se corresponde con la sede patronal, porque ya sabéis que la legislación va siempre como unos poquitos años detrás del mundo, y otra cosa es la organización de trabajo que tú tengas. Es más, tú puedes tener 5 trabajadores y cada uno en un país y cada uno con un régimen laboral allí distinto y aquí el tuyo. Eso hay que verlo uno a uno, pero se permite y es legal todo lo demás. Otra cosa distinta es lo que plantea José Antonio, que dice, ¿y si todos los trabajadores quieren volver a presencial? A presencial significa que quieren volver a la rutina que tenían antes de la pandemia sin haberse planteado si su trabajo está optimizado o no. Esa es la negociación, que puede ser conflictiva o no, yo te sugiero que no lo sea, pero ese es el análisis que tienes que hacer, porque esto no es una cosa de me gusta o no me gusta, esto es una cosa del para qué. Entonces, si tú decides que tu empresa va a tener soluciones flexibles, plantéales cuáles, cómo se puede optar a ellas y de qué manera. Por ejemplo, imagínate que por las características de tu negocio, toda la flexibilidad que tú quieres dar es que si una persona tiene, no sé, al niño malo, no te pida un día de asuntos propios o un día libre. Sencillamente trabaja desde casa. Y tú no le obligas a que sea de 8 a 3. Es desde que lleva al niño al colegio hasta que acaba. Pero la pregunta es, ¿tu trabajador sabe trabajar por objetivo y tú sabes trabajar por objetivo y por resultado y no por tarea y por horas? Porque claro, si lo que le dices es vete a tu casa, pero a las 8 de la mañana tienes que estar atendiendo al teléfono, no le hemos resuelto nada, porque a las 8 tiene que llevar al niño al colegio o al médico. Entonces, no es una cuestión de qué quiere el trabajador. El trabajador quiere lo que quiere y es tan egoísta como tú, porque es una persona. Y las personas somos tremendamente egoístas y somos pro empresa hasta que mi prioridad cambia y soy pro hijo. Pero a ti te ha pasado igual. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos intereses que en vez de chocar, se tienen que poder armonizar. Tú sabes cuál es la edad de tus trabajadores, su situación personal, su logística, si tienen o no tienen fibra óptica. Imagínate que tiene alguien que vive, pues yo qué sé, en un pueblito en La Vega del no sé qué. Y su problema es que allí no hay fibra óptica. Y no digo internet, internet seguro que habrá, pero internet de la de no. Tenemos que tener, entonces, ¿cuáles? Pues a lo mejor tú le gestionas con el Guadalinfo de su ayuntamiento, que para según qué situaciones o según qué día o según qué épocas del año, utiliza una mesa en el Guadalinfo. Es que no estoy mandando a la gente a su casa. Estoy diciendo que la persona tiene que poder ser productiva en cualquier lugar del mundo. Tú eres productivo en cualquier lugar del mundo. Y hay mucha gente que no es productiva ni siquiera en la oficina, porque se dedica a piar, a cotillear, a ronronear y a criticarte a ti o a criticar a los compañeros. Por tanto, la productividad no depende de dónde estás, sino del compromiso que tienes con el proyecto que tienes entre manos. Lo que no tiene sentido es que digáis, a ver, a partir de ahora, lunes, martes y miércoles en casa, jueves y viernes en la oficina. Todo el mundo. Y hay una persona que a lo mejor convive con compañeros porque no tiene para pagar el piso, no tiene fibra óptica, le están matando. Porque los empresarios somos muy de todo el mundo. Todos. La norma es para todos. Y yo lo que te estoy diciendo es lidera personas. Personas son intereses comunes, pero que se materializan de forma casi individual. Lo mismo que haces con tus clientes, que le haces fórmulas de pago a medida, que le haces modelos de trabajo a medida, que le das soluciones a medida. ¿Vale? Entonces,
Olvidaros, esto no es un tema ni jurídico ni laboral. Mirad, nadie se acuerda de las leyes para ser innovador en los productos. Primero crea el producto y después hace la normativa para poder usarlo. En el modelo laboral, laboral no son personas, laboral son normativas. La gestión de las personas es una cosa, la normativa es otra. Y casi todos los avances han venido cuando la ley ha reconocido la realidad. No es el abogado el que te va a dar la solución de teletrabajo. El abogado te va a ayudar a acoplar las soluciones organizativas a tu modelo laboral. Y todos los modelos que yo os estoy contando son legales en este país, están implantados en este país y están dando resultados económicos y satisfacción a los profesionales y a los empresarios en este país. No es una cuestión laboral, porque uno de los mayores problemas que tenemos en la normativa laboral es que no han entendido que la gestión de las personas no es lineal. Los convenios se hacen para la mayoría y nosotros tenemos que gestionar personas que son individuales. Entonces tenemos que aprender a gestionar, a liderar personas, no a aplicar normas que hacen otros y que no te vienen bien. De hecho, a ver, yo no digo que haya que saltarse la norma laboral, pero me da mucha pena que me saquen la norma laboral para no facilitarle la vida a los trabajadores cuando hay mucha gente que todavía no ha dado de alta a sus trabajadores y los está matando en seguros sociales o está cotizando por la mitad. ¿Y por qué no nos acordamos de la norma laboral para proteger a nuestros trabajadores? Y nos acordamos de la norma laboral para no facilitarles la vida y que trabajen con su hijo y puedan vivir un divorcio sin más caos. Que ya bastante caos un divorcio como para que encima tengan problemas con los hijos o con la familia. ¿De verdad esto es un tema laboral? ¿De verdad en este país podemos decir todos que cumplimos la ley laboral al dedillo a favor de nuestros trabajadores? Esto no es un tema laboral, en serio. Laboral me refiero de normas, de cumplimiento de normas, que hay que cumplirlas todas, por supuesto. Pues María, María Lucía, estaba leyendo el mensaje de María, dice qué buen webinar, uno de los mejores que he visto en mucho tiempo. Prácticamente todos los comentarios han sido muy positivos. Muchísimas gracias, Lucía. Y bueno, cualquier duda, consulta, a través de nuestros correos podéis poneros en contacto tanto conmigo como con Lucía y estaremos encantadas de resolver vuestras dudas. Lucía, muchísimas gracias por tu seminario. Gracias a ti por la oportunidad y a la Confederación de Granada por la confianza y la oportunidad. Gracias a todas las personas que han asistido y han participado y, como ha dicho Beatriz, a través de ella tiene autorización para facilitar tanto mi móvil como mi correo electrónico y cualquier cosa que pueda ayudaros, estaré encantadísima de facilitaros herramientas, contactos, lo que necesitéis para que vuestros negocios prosperen gracias a la digitalización y al teletrabajo. Gracias a todos. Gracias, Lucía.